Saludos amigos de Mote Radio Podcast, recuerden, bienvenidos a esta nueva emisión de las charlas Mote Radio. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, desde los estudios de Radio Noticias Cuenca.com acá en la capital Azuaya, pero la difusión de esta charla será o es transmitida en días posteriores a través de las diferentes cuentas de Facebook de Mote Radio Podcast, obviamente, así como también en simultáneo de las páginas de radionoticiascuenca.com y también de El Nuevo Tiempo, el nuevo medio de comunicación digital que nace acá en la ciudad de Cuenca. El día de hoy tenemos un tema importante, un tema que vale la pena comentarlo y que está vinculado a lo que nosotros conversamos, que es el mundo del podcast, el mundo del sonido, el mundo de la comunicación, etcétera. Y para aquello tenemos un invitado realmente que ustedes lo deben conocer muy bien, y hablamos del licenciado Jonathan Carrera, quien es periodista con experiencia en la cobertura de noticias policiales, crónica roja o sucesos, como se lo llama en diferentes partes del país y del mundo. Él lleva varios años en el oficio, tanto en prensa escrita, radio y televisión. Pero particularmente lo que queremos conversar hoy con Jonathan Carrera es acerca de su podcast Crónica Oscura, que lo pudimos, digamos, entre comillas, descubrir hace un par de días, y sin duda es un tema interesante para conversar qué es lo que tiene la vinculación y también qué tiene el podcast, qué tiene el audio de esta manera para impulsar un nuevo medio de difusión de su trabajo. Así es que recuerden, como hemos dicho, estamos transmitiendo desde los estudios de Radio Noticias Cuenca, pero antes de aquello estamos ya conectados a Quito con Jonathan Carrera, así es que queremos en primera instancia brindarle un afectuoso saludo y gracias por aceptar este espacio en esta charla Mote Radio. Bienvenido, Jonathan, buenos días a usted. Buenos días a usted, a todas las personas que nos están escuchando a través de Mote Radio, Radio Noticias Cuenca. ¿Cómo están ustedes, señor Guambaño? Un buen día. Pues viendo cómo salen las cosas, incursionando en esto, que me pareció bastante interesante, es sumamente atractivo el asunto, y como las cosas nacen así de pronto, nacen de la nada, las ideas nacen, se las estructura, crecen y veamos qué es lo que va pasando. Me pareció bastante interesante poder narrar hechos que muchas veces en los reportajes, a veces por el tiempo, en televisión estamos hablando de apenas 1 minuto 10, 1 minuto 15, y cuando haces unos seriados máximos suben a 5 minutos y se quedan muchísimos detalles por contar. En periódicos igual, estamos hablando que son 2.500, 3.000 caracteres como para un reportaje de Planetera con 2 o 3 fotografías que podrían entrar dependiendo del tipo de investigación que se realice. Sin embargo, ya contar las cosas, el audio, matizar la voz, entonces eso ya es otra historia, ya es otra cosa más interesante. Es como cuando las radionovelas que uno escuchaba cuando era niño con los padres. Entonces es solamente escuchar la anécdota y dejar que esa anécdota envuelva a las personas y que uno se quede viéndole a la gente, porque cuando uno está con la familia, cuando uno está con los amigos, sobre todo, por ejemplo, uno está al calor de unas manzanillas, como suelo decir yo, uno está conversando de las cosas y de repente el uno empieza a contar, ¿no? Y uno dice, ve, ¿qué historia más alhaja? Un abuelito empieza a contar la historia de su carro de 1940, 1960, o de cómo subía en un bus, o de lo que le pasaba cuando subía en un bus. Entonces, ese anecdótico imaginario que es de la realidad, aumentada muchas veces por la nostalgia, por el cariño, por la angustia, por la emoción. Entonces, ese tipo de cosas me pareció bastante interesante narrarlas, y por eso nació esta producción de podcast Sucesos, que la hicimos en conjunto con Radio Sucesos. Perfecto. Diferente, anecdótico. Perfecto, Jonathan, ya vamos a desarrollarlo aquello, porque sin duda, como hemos dicho, el podcast también es lo que desarrolla Mote Radio, y así es que nos pareció bastante incluyente, bastante coherente lo que vamos a conversar en estas próximas minutos. Pero antes de aquello queremos emitir un consejo a la gente que nos está escuchando. Recuerde que estar bien asesorado hace la diferencia. Braulio Álvarez Abogados, asesoría legal especializada en todo tipo de trámites. Visítenos en el edificio Work Center, oficina 310, o también al teléfono 281-7077. Recuerde que estar bien asesorado hace la diferencia. Braulio Álvarez Abogados. Aquí le pido a usted, Jonathan, y a la gente que está conectada a Mote Radio que nos esperen menos de un minuto para retomar esta charla que nos parece bastante interesante, hablando del tema de su podcast Crónica Oscura. Volvemos en menos de un minuto.
Saludos nuevamente a la gente que se va conectando acá a Charlas Moterradio Podcast, transmitiendo desde los estudios de radionoticiascuenca.com, que tiene también a través de sus redes sociales y también de su página de Facebook variada información acerca de temas culturales, de opinión y de temas de coyuntura nacional, pero Moterradio se suma para hablar de temas de comunicación. Así es que recuerden, estamos con Jonathan Carrera, quien es periodista con experiencia, como ya hemos dicho, en cobertura de noticias policiales, crónica roja o sucesos. Jonathan, en este inicio de la charla Moterradio queremos que cuente un poquito más de lo que dijo hace unos pocos segundos nada más. ¿Cómo es que nace la idea de transformar sus historias, las que usted ha cubierto, en un podcast? Un amigo mío, que es el dueño y gerente de Podcast Sucesos, me llama un día y me dice: Jonathan, quiero conversar contigo, vente para acá. Le digo: ya, pues conversemos. Entonces yo pensé que íbamos a conversar de cualquier cosa, somos compañeros de colegio, etcétera, etcétera. Entonces me dice: ve, ñaño, me parece tan interesante lo que tú conversas, lo que tú has contado, lo que en reuniones cuentas de hechos que has sucedido, las cosas que tú has vivido, las cosas que has cubierto, las cosas que has sentido, cómo te has emocionado, qué has hecho, las veces que te han mandado a matar, las veces que has estado con narcotraficantes, con delincuentes, con asesinos, con víctimas también de violación, víctimas del robo, de la angustia, el dolor. Entonces me dice: ¿por qué no has pensado en hacer podcast? Le digo: bueno, ¿qué es un podcast? Porque no sabía, ¿no? Entonces ¿Hace le cuánto dice: ¿qué es esto un más o menos, podcast? Jonathan? De esto ya serán unos 3 meses, 2 meses, puede ser unos 2 meses, eh, a raíz de lo que salgo del hospital con COVID. Entonces ahí me llama y me dice: Jonathan, vente para acá, porque incluso cuando estaba con COVID escribí algunas cosas y escribí esas emociones y esas sensaciones de lo que pasé. Entonces me dijo: ¿por qué no cuentas? ¿Por qué no narras? ¿Por qué no que tu voz sea escuchada en un podcast? Entonces le digo: ¿qué es un podcast? Me dice: un podcast es narrar, contar historias, es puro audio, es un solo sonido. Entonces yo acostumbrado, ya incursioné en periodismo escrito. Trabajé en el Extra, luego incursioné en televisión, he estado como en 4 o 5 televisoras dirigiendo y siendo reportero. Entonces he estado casi en las aristas comunicativas en estos diferentes niveles de la arista educativa, comunicativa de la televisión y de la radio, pero nunca hice radio como tal o podcast como tal, porque sí he hecho radio. Uh-huh. Recuerden que estoy en Radio América al mediodía, Radio América, y entonces no había hecho esto de narrar una historia o de contar una historia. Entonces lo primero que me venía a mí a la mente es: ¿qué cuento? Y me dice: cuenta lo que has vivido. Dice: a ver, por ejemplo, pucha, el caso de los choneros. Le digo: sí, el Jairo Itamar Pormaño Pazmiño era gran amigo mío. Primero me mandó a matar, después pasó esto, bla, bla, bla. Y nos pusimos a conversar y me quedé conversando como 15, 20 minutos de la vida del Jairo Itamar, cuando le conocí, cuando estaba. Me dice: eso que acabas de hacer ahorita, eso ponlo en un podcast. Eso lo vamos a grabar, eso lo vamos a producir y eso lo vamos a lanzar. Ahora, aquí hay criterios, ¿no? Me pareció bastante interesante el criterio de que no tiene que ir sucia el audio. El Claro. audio tiene que ir limpio, no sucio. Eso quiere decir que tiene que ser solamente la voz. Los drops de sonido son mínimos. No hay música de fondo, sino solamente en determinados momentos y en determinadas cosas. O sea, me pareció muy interesante lo que hacen en el podcast. Claro, Jonathan. Y bueno, quiero consultarle ahí, una vez que se concreta la idea con su compañero, ¿cómo empezaron a escoger las historias? Porque realmente de lo que pude ver en Spotify, usted tiene algunos capítulos, ¿no? El justiciero de Uh-huh. Manta, por ejemplo, el tema de la Berta Elena, la bruja, terrorismo, celos de dinamita. ¿Cómo fueron cómo se escogieron estos primeros capítulos de la primera temporada de Crónica Oscura? Claro, la temporada todavía falta por terminar. Hemos decidido que cada temporada tenga entre 20 capítulos más o menos. Entonces, ya están, o sea, Están están en 11 carpeta. ahorita, creo, ¿no? Ya tengo grabados como 14 o 15 capítulos, Perfecto. faltan grabar 5 de la primera temporada, luego grabar la otra. Salen cada viernes 9 de la mañana, se cuelga un nuevo podcast en Spotify, en Crónicas Oscuras. Y salen de mi mente, salen de mis recuerdos. Tengo total potestad y albedrío de ver qué es lo que se pone, qué es lo que no se pone. O sea, yo decido qué se hace, qué se pone y qué no se pone. ¿Por qué razón? Porque son cosas
que me han personales. impactado, son historias contadas desde un lado. O sea, sabemos que la historia muchas veces tiene aristas, ¿no? Hay Ujú, personas que las claro. cuentan desde su lado, unos a favor, otros en contra, ¿no? Yo trato de contar las historias lo más objetivo posible, trato de contar las historias de lo que me he enterado, de lo que he vivido, de lo que he escuchado, de lo que he podido leer, de lo que se ha sabido y de lo que yo mismo he vivido. Entonces, las historias tienen varias fuentes. Y esas fuentes son las que determinan el nivel anecdótico en el cual yo me desenvuelvo y puedo yo contarlo. Entonces, muchas de estas historias pues son reales. No, no, Solamente bueno, dos y le de cuento, esta Jonathan, primera temporada realmente, serán cuentos. ayer escuchaba uno de sus podcasts y realmente usted en una parte dice, todo esto, lo que estoy hablando, es comprobable. Y realmente yo busqué en Google los personajes que usted decía y existieron en un determinado tiempo. Son reales, o sea, no, no es ficticio. Nada es ficticio, todo es real. Van a ver, de pronto, esto lo puedo anunciar en Spotify, van a ver en esta primera temporada dos cuentos que escribí que son cuentos basados en hechos de la vida real. Tal vez estos cuentos fueron alterados nombres porque son precisamente cuentos del imaginario, Ujú. pero en la realidad el resto, los 18 capítulos de esta primera temporada, todos son hechos reales. El justiciero de Manta existió, Fernando Mauricio Montes de Oca Martinete existió, me dio una entrevista, soy el único periodista en este país que le entrevistó al justiciero de Manta, soy el único periodista en este país que le entrevistó a Jairo Itamar Proaño Pazmiño, el jefe de los choneros. Fui el único periodista que asistió al velorio de Jairo Itamar Proaño Pazmiño, fui el único autorizado, es más, todos los choneros se aseguraron de que no se levante una sola cámara, una sola grabadora, una sola fotografía por parte de un periodista de Chone. El único que le permitieron acceder a todo fue a mí por el gran sentido de amistad que tenía con él. Pero claro, obviamente ser amigo no significa que yo haya justificado la vida que llevaban o lo Ujú. que hicieron, porque yo cuando conversaba con Jairo, y eso está en el podcast, eso está en Spotify, eso está en Crónicas Oscuras, yo le pregunté a cuántos mataron los choneros. A Se dice que 53 creo que mataron a dijo. 120 personas y él me dijo, no, Jonathan, no, señor Carrera, yo habré matado apenas a 53 personas. Él me reconoció en O una sea, entrevista y además porque eran para malos, según de lo que le RTS que él escuché. mató. ¿Perdón? Porque además se justificó hasta cierto punto, porque eran malos, algo así, creo que era, ¿no? Claro, él dijo que eran malos todos. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando grabé ese especial de los choneros para el programa sorprendente que trabajaba y dirigía yo en Red Telesistema, fue cadena nacional. O sea, Esmeraldas, el área de influjo de los choneros, Guayas, Santo Domingo, Manabí, El Oro, Esmeraldas, fue los niveles más altos de rating alcanzados en la televisora. Fueron 40 puntos de rating, nunca se vio algo similar. El jefe de los choneros hablaba por primera vez sin tapujos y contaba cómo asesinaban, cómo mataban, qué hacían. O sea, soy el único periodista que llegó a eso. Entonces, contarlo eso en un podcast me pareció interesante. Me pareció sumamente interesante. Entonces, son historias que atrapan. Jonathan, Saber por qué, por ejemplo, decidí poner la primera historia de por qué murió realmente Camargo Barbosa. ujú, Fue una historia porque en los partes policiales se puso otra cosa, porque eso fue lo que inicialmente dijo el criminal, pero después el criminal aceptó haberlo matado por otras razones y eso se puso en otro informe y ese otro informe prácticamente ya pasó desapercibido porque ya, como dicen, muerto el perro se acaba la rabia, entonces ya no hacía falta sacar otro informe a la luz. Y se quedó esa historia perdida en el tiempo. Se quedó esa historia perdida en la memoria de quienes únicamente estuvimos en ese momento, de quienes supimos de la existencia de esa parte, de quienes estuvimos en la muerte de este hombre que asesinó tantas niñas, que las mató de tan cruenta manera y que él también muere de una manera cruenta y horrorosa, supuestamente a manos de un criminal que dijo que él había violado a su sobrina en Loja y por eso en venganza lo mataba cuando no era realidad. La realidad es que lo mató porque él pensaba que se reconciliaba con Dios y decidí poner esa como la primera historia de los podcasts. Jonathan, de lo que pude escuchar también la primera temporada de Crónica Oscura, son historias que ocurrieron hace varios años o incluso hasta décadas. ¿De pronto hay alguna razón legal o editorial para aquello? Porque usted ahí dice nombres, dice fechas, dice lugares, dice nombres de Están partes, exfiscales. ¿Hay alguna razón en específico para existen aquello, Jonathan?
existen los partes policiales, existen libros que se refieren a los temas, Ajá. existen, la historia está ahí, no se la puede negar. Las elucubraciones históricas son válidas, entonces, ¿por qué no poner en un podcast la historia, qué sé yo, una historia sobre Hitler? ¿Por qué no poner una historia sobre el asesino serial que hubo en Chile? ¿Por qué no poner una historia sobre el asesino serial que hubo en Colombia, Garavito? Que también también está dentro de las historias en el Spotify. Entonces, creo que características legales o implicaciones no existen porque tendría que demandarse a la historia. Tendrían que demandar a las personas que hicieron los partes policiales, demanden a los libros que están escritos. Yo lo que narro y lo que cuento es lo que está escrito en los libros, lo que está escrito en la historia, lo que existe, lo que no se puede negar. Nadie puede negar la historia. La gente lo que puede hacer es interpretar la historia a su manera y eso ya es cuestión de cada persona que la interprete a su manera, pero la historia es innegable y se tiene que contar la historia. Que haya personas que la cuenten de una forma o de otra forma, ya es diferente. O sea, no es lo mismo escuchar la historia de Eloy Alfaro narrada por Alfredo Pareja Díez Canseco que escuchar la historia de Eloy Alfaro narrada por Rafael Dávila Andrade. Siempre habrán aristas. Yo trato de ser lo más objetivo posible y de narrar la historia como yo la veo, como la cuento y como están en los libros. No Me- es posible poder iniciar, qué sé yo, o pensar en actitudes legales porque tendrían que enjuiciarle a Secueliauri, tendrían que enjuiciarle a Carrera Andrade, tendrían que enjuiciarle a Dum, tendrían que enjuiciarle a Rafael Pareja Díez Canseco, tendrían que enjuiciarle a todos los historiadores que han contado de alguna u otra forma la historia. Jonathan, sus podcasts superan en duración de tiempo más allá más de 15 minutos, 18, 20, algo más. ¿Cómo es este proceso de producción? Porque tampoco es que, digamos, hay demasiada presencia de efectos, como bien usted decía, la voz de una chica que da la introducción, usted un sonido de fondo y de vez en cuando unos efectos especiales, como cuando se habla de la balacera, suenan por ahí unos disparos. ¿Cómo es este proceso creativo de sus podcasts, Jonathan? Bueno, hay un productor, como en todo lado. Pues un productor decide el formato. Es un formato como cualquier otro, es un formato técnico. Es como cuando en televisión usted tiene un productor, un libretista, tiene guionistas. Es un formato común y silvestre, igual que el suyo. No creo que en su formato el productor le dice a usted qué hacer. El productor le dice qué preguntar. Ujú. O sea, usted decide a quién entrevistar o usted tiene, qué sé yo, intereses creados en entrevistar a alguna persona. No creo, o sea, Perfecto. simplemente decide entrevistar a alguien porque le parece interesante y listo. No existen cosas extrañas de por medio ni cosas atrás de algo. El que existiese algo atrás ya implica buscar alguna conveniencia. Y no, la única conveniencia que existe en los podcasts que todo el mundo hace es, me imagino, contar un hecho, contar una historia. Es un formato nada más, es algo técnico. ¿Y usted qué ha descubierto en los podcasts, Jonathan? Usted tiene mucha experiencia, como ya dijimos, pero ¿qué de nuevo le ha alimentado a usted el tema de hacer un podcast? Contar, contar, narrar, poder extenderse en las historias, poder contar las cosas, poder contar, por ejemplo, que Garavito ponía a los niños como floras y viendo hacia arriba sus partes íntimas, no los genitales, sino la parte posterior, la parte anal, poner eso, poner que Garavito tenía esa ilusión de que los niños eran desflorados y que tenían que abrir sus pétalos hacia el sol y él se consideraba el sol el que desfloraba esos niños, esas víctimas, estos detalles que a veces son bruscos, que son escabrosos, pero que tienen que ser contados no solamente por la historia escrita, por la gente que busca, sino también empezar a contarlos para que la gente los escuche. Son como novelas, ¿no? Son como las radionovelas. En una radionovela usted coge y pone Ujú. y realiza esta narración de los eventos y esta narración de los hechos. Y de pronto, Jonathan, tal vez
el podcast, en este caso de Crónica Oscura, tiene su ventaja en el sentido de que puede contar con mayor calidad de tiempo, con mayor producción, sus historias, estas historias que, como usted decía hace un ratito, pueden ser bastante fuertes, por decirlo así, pero no pasarían o no darían, no tendrían mucho espacio en la radio tradicional. No es que no pasarían, porque pasan. Y porque todos los hechos han sido narrados y no pueden ser negados. La existencia de un hecho por el que no se lo cuente o no se lo narre o se lo haya olvidado, no existe. Son cosas que existen, son cosas que han existido. Garavito existió, el monstruo de los Andes existió, Itamar Proaño existió. Todos han existido, todos los hechos que se narran en un podcast han existido, o al menos en este podcast. O sea, hay diferentes tipos de podcast. He estado leyendo también para poder inteligenciarme, ¿no? Hay diferentes formas de podcast. Hay podcasts que narran hechos de brujería, hay podcasts que narran hechos de vida alienígena, contactos extraterrestres. O sea, hay podcasts de todo. Hay podcasts que cuentan cuentos, hay podcasts que cuentan novelas. O sea, hay absolutamente de todo. La diferencia puede ser, como usted bien refiere, que es aumentar el tiempo. Se le puede dedicar más tiempo para contar todo. O sea, yo puedo coger un capítulo de un libro y lo leo. Puedo coger un capítulo de un cuento y lo leo. Puedo coger cualquier hecho histórico y lo leo. O sea, puedo leer el capítulo 5 de Alfredo Pareja Díaz Canseco cuando alaba fielmente a Eloy Alfaro, y puedo coger el capítulo 4 cuando Rafael Dávila Andrade lo critica. O sea, es podcast. Estoy leyendo historia, estoy contando historias, estoy leyendo anécdotas, cosas reales, cosas de la vida, cosas que pasaron, cosas que sucedieron en el país, fuera del país, con relación al país, sin relación al país. Son historias. Y bueno, no sé qué resultados usted ha tenido, tal vez ya ha tenido esa retroalimentación de su audiencia, qué le dice, qué historias pide, cómo ha sido tal vez ese proceso de escuchar de escuchar qué quiere que la gente le siga contando. La gente dice que están lindos, que les gusta, que es interesante, que bueno, pero de ahí ponerme a discutir filosóficamente de lo que escribo, lo que hago, o las implicaciones históricas, jurídicas de lo que hago, pues eso es otro tema. Claro. Eso es totalmente diferente. La gente cuando dice el me gusta algo, qué chévere. Yo hago porque me gusta, yo hago porque me interesó, yo hago porque quiero contar historias. Si alguien las quiere escuchar, qué bueno. Si alguien no las quiere escuchar, pues qué mal. Si a alguien no le gusta lo que escucha, qué pena. ¿Qué puedo hacer? No le gusta, claro. Pero está ahí, existe. Esos hechos pueden ser analizados. O sea, yo puedo analizar exactamente qué es lo que pasó con Hitler. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo hacer teorías de hechos que han sucedido? ¿Por qué no? Podemos hacerlo. Pero obviamente hay que mantener una objetividad y hay que mantenerse a lo escrito, a lo narrado. ¿Por qué razón? Porque la historia está ahí. La historia no cambia porque alguien se enoje porque existe. Nadie puede negar que ha cometido un hecho delictivo o no. De pronto a lo mejor se enojan los choneros porque dicen no matamos, pero ahí está la historia. Perfecto. Jonathan, después, le pido por favor aquí vamos a hacer una pausa y luego seguimos en esta interesantísima charla Mote Radio. Recuerden un consejo nada más, que estar bien asesorado hace la diferencia. Braulio Álvarez, abogados, asesoría legal especializada en todo tipo de trámites legales y administrativos. Visítenos en el edificio Work Center, oficina 310, o también nos puede llamar al teléfono 281-7077. Vamos a una pausa publicitaria, una pausa muy pequeña, y luego seguimos esta interesante charla acerca del podcast Crónica Oscura con el compañero, con el colega Jonathan Carrera, quien también ha incursionado en este interesantísimo y apasionante mundo del podcast. Ya volvemos. Somos Trato Justo, Trato
Perfecto, seguimos dialogando con Jonathan Carrera desde Quito acerca de su podcast Crónica Oscura. Jonathan, quiero quedarme con algo que usted dijo hace un momentito nada más, que esto lo que está produciéndose en Crónica Oscura es puro audio y realmente qué riqueza tiene para usted que está también incursionando en este mundo del podcast contar una historia una anécdota que usted ha vivido en audio. ¿Qué diferencia le encuentra usted entre la televisión, entre el periódico? Algo ya nos dijo al principio, pero ¿qué tiene de rico contar en un podcast, como dijo usted mismo, puro audio? Suena interesante, sobre todo porque de lo que me han dicho y de lo que me sucede muchas veces en la calle, cuando me subo a un bus, cuando me subo a un taxi, cuando hablo con alguien, me dicen su voz me resulta muy conocida. Entonces quedan pensando, su voz me resulta muy conocida. Uh-huh. Entonces mi voz es la que muchas veces la gente identifica. Entonces creo que hacer un podcast en donde lo único que identifica a la persona es la voz. Uh-huh. Entonces me parece sumamente interesante, ¿no? Es como en la radio, a los locutores nunca se les vio. Ahora a los locutores se les conoce por este efecto masivo, que el más media, es que ya se transmite también por radios en línea. Entonces ya se vuelven conocidos. La imagen empieza a aparecer más que incluso lo escrito o más que incluso la voz. En cambio acá se mantiene la pureza de que solamente es el audio, no hay graficación, no hay imagen, es solamente la voz. Es la voz la que marca el antes, el durante y el después. Y bueno, también eso también es un respiro, ¿no? Para que la gente que vuelva a los orígenes de la radio, cuya esencia es el sonido, ¿no? Volverle a contar a la gente historias en sus oídos, muy personalmente, porque los podcasts generalmente se escuchan a través de los celulares, a través de las aplicaciones, y la gente los escucha personalmente, no en grupo muchas de las veces. Volver a la gente y contarle estas historias a los oídos también debe ser algo interesante. No sé qué le han dicho. Es volver a la radio inicial, es volver al radioteatro, es volver a la radionovela, es volver a contar historias ficticias, reales, basadas en, qué sé yo, ¿no? Porque puede ser que alguien coge y hace una novela de hechos basados en la vida real, lo coge y lo saca. Uh-huh. Está bien, o sea, es normal, o sea, pero es audio puro, entonces sí resulta interesante volver a esos orígenes, ¿no? Entonces no son hechos periodísticos, no son hechos comunicativos, son historias llevadas a la radio. Ya las discusiones académicas que vienen después de que se trata de un hecho comunicativo, no que se trata de un reportaje periodístico, no, o sea, no son hechos mediáticos que pasaron hoy como para decir, a ver, tienen que tener todas las formalidades del reportaje, fuentes, calificación de fuentes, ¿cómo se llama? Confrontación, etcétera. No, son historias. La historia tiene otras connotaciones. Entonces, como tiene otras connotaciones, la historia se la cuenta y se la vive de diferente manera. Jonathan, de pronto para una segunda temporada, ¿tiene previsto usted incluir el tema de archivos de otras personas, de sus entrevistados de pronto, o va a seguir en la línea de contar la historia usted solo? No tenemos pensado todavía a futuro qué poder hacer. No tenemos pensado, o sea, hasta ahora la primera, segunda, si es que existe también, no sabemos si es que terminaré la temporada, no sabemos si vendrá otra, no sabemos qué va a pasar mañana, a lo mejor mañana me dan 3 tiros y me muero, entonces no lo sabemos, de pronto a lo mejor el formato se mantenga tal cual. Alguna vez yo sugería, ¿no? Yo decía, pero podríamos poner a un entrevistado, ¿no? De las historias para darle mayor veracidad, qué sé yo, al asunto. Dicen, no, es que los podcasts no son eso. Los podcasts son una sola historia, una sola persona, una sola narración. Que puede haber ese estilo, ¿no? Ya Bueno, claro, son diferentes géneros y formato, eso son estilos, varía, o sea, claro, sí, sí, sí. alguien puede ponerle. Un amigo mío está estudiando cine, radio y televisión y él me llamó y me dijo, doctor, no se me dicen doctor por doctor muerte, no porque sea doctor, ni licenciado, yo apenas bachiller de la República, por si acaso. Entonces, él me decía, doctor, vea, no sea malito, vea, me mandaron a crear un podcast, ¿cómo creo un podcast? ¿Usted tiene podcast? Le digo, vea, a ver, acá el estilo es este. Claro. Acá el estilo es este. Usted puede tener el estilo que quiera. Ponga el estilo que
quiera, narre lo que quiera, póngale a cualquiera, si le tengo una persona, le digo, pero usted podría hacerle preguntas, le digo, eso ya es entrevista, ya no es podcast, entonces eso es una entrevista, pero podría ser un podcast de entrevistas, que es casi lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, acá la variedad y la diversidad, la versatilidad es lo que marca un podcast. O sea, el podcast puede ser todo y puede ser nada al mismo tiempo. Lo único que no puede ser es algo graficado, porque ahí sí ya sería diferente. Me imagino yo en la concepción purita. El podcast en esencia es eso, es el audio. Cómo lo haga, cómo se lo haga, hay variedades, pero claro, o sea, la esencia del podcast es el audio. Así es. Perfecto. Eso es lo que creo. Así es. Jonathan, tal vez usted en este tema del podcast, por ejemplo, ¿se emite en alguna radio tradicional de Quito, tal vez, o solamente está en internet? Solo es en Spotify. Me han llamado, me han pedido algunos amigos y colegas autorización para pasarlos por radio. Gracias, le digo, puta, qué buen dato, qué bacano. Me dice, qué buenas historias, qué interesante escuchar tu voz en estos podcasts, qué alhaja. Le digo, pay, gracias, si quieren retransmitan, pues, qué buen dato, qué alhaja. Pero de ahí que se haya creado para específicamente pasar por radio o por una radio determinada, no hay oscuros intereses, no hay conveniencias, no hay nada, es para Spotify, es para hacer algo así y nada más, es un producto chévere, es una cosa que me gusta y es algo alhaja que me gusta contar historias y contar historias de todo tipo, de cualquier tipo, de lo que sea, también van a ver aquí las historias de 1940, va a haber crímenes de 1940, crímenes de 1970, que están en los libros, que existen, que están ahí, solamente que los voy a contar, nada más. O sea, crímenes de los 70, de los 80, de los 90. De pronto lo que me han sugerido es que ¿por qué no pongo historias nuevas? Historias de hace un año, historias de este año, historias de hace 2 años. Todo es posible. Y a todo hay que ponerle, ¿por qué no? Perfecto, Jonathan, yo le quiero agradecer mucho por estos minutos, sin duda ha sido interesante y tal vez algo que me faltó al inicio y creo que es algo esencial. Cuénteme del nombre, ¿cómo nació el nombre de Crónica Oscura? Tengo por ahí algún tipo de indicio, de idea, pero usted como su autor, como su principal, ¿por qué se le puso Crónica Oscura? Pensamos mucho. Se pensó varios nombres, se escogieron varios nombres y de esos nombres pues a la final terminamos escogiendo crónicas oscuras, cosas o hechos que muchas veces incluso se quieren tapar, que se quieren esconder, como en la historia pasa, muchos tratan de esconder lo que hicieron en la historia, pero la historia no perdona, la historia está ahí y la historia existe y existirá siempre por más que traten de mantenerlo en la oscuridad. El dolor, la pena, la angustia se mantienen muchas veces en la oscuridad. Tratamos de tapar la oscuridad, tratamos de evitar, tratamos de generarle olvido a las cosas, pero en realidad la trascendencia de las cosas está precisamente en la memoria. Schopenhauer decía que la verdadera muerte es el olvido. El olvido es la verdadera muerte. Entonces, recordar esas cosas de la memoria nos dan la capacidad o la probabilidad de saber lo que hemos hecho. Homo sum nihil mi alienium puto, hombre soy, nada del humano me es ajeno. Y tenemos que recordar que a la final también, como decía, no solamente Terencio, el homo sum nihil mi alienium puto, sino también Mark Twain solía decir, cuando me presentan a una persona no me interesa saber quién es ni a qué se dedica, es un ser humano, peor cosa no puede ser. Y todos los seres humanos hemos hecho cosas graves, cosas malas, cosas buenas. Somos héroes en una época y somos asesinos en otra época, y por lo regular nadie puede juzgar absolutamente a nadie. Nadie nos juzga, solamente la historia está escrita y cada quien sabrá decir qué es o qué no es, de acuerdo a lo que piensa, lo que ha sido, lo que ha hecho y lo que será. Esa es la razón por la cual se puso Crónicas Oscuras, el dolor, el pensamiento, el sufrimiento, la amargura, y por qué no también la alegría, porque dentro del podcast también hay historias alegres, también hay historias de superación. ¿Por qué razón? Porque hay personas que lo han superado absolutamente todo, que teniéndolo perdido todo, han logrado salir adelante. Sin embargo, tenemos que reconocer que muchas veces pues, son esas historias dramáticas las que más calan en el acervo y en la mente de las personas, en el acervo popular, por así decirlo. Pero Jonathan, el primer capítulo de Crónica Oscura se lanzó el 11 de septiembre. De ahí para hasta el día de hoy. Cada viernes.
de lo que estoy viendo ahorita en este momento en Spotify, el primer capítulo se subió el 11 de septiembre, ¿no es cierto? No recuerdo. Bueno, Debe ya. ser. Dime aquí. De ese tiempo para acá, quisiera pedirle, por favor, que igual también por el tema de su experiencia en este campo nuevo del podcast y en general del trabajo que usted ha desarrollado, eh, ¿qué recomendación, qué podría decirle a alguien que quiere meterse en esto del podcast y de pronto está dudando? ¿Qué decirle a esas personas que quieren contar historias de diferente tipo, de diferente formato, pero aún no se deciden hacer un podcast? ¿Qué les diría a usted? Que hagan lo que les nace, que hagan lo que quieran, que lo hagan de la forma en la que quieran, siempre manteniendo los parámetros de originalidad, los parámetros de... La gente busca autenticidad, la gente busca identidad. No tenemos que hacer lo que otros quieran que hagamos, tenemos que hacer lo que nosotros queremos hacer. Entonces depende de nosotros poder darle éxito, fama o lo que sea, o lo que quieran. O a lo mejor simplemente hacen un podcast que les escuchan 4 o 5 personas y tú mismo. Y con eso eres feliz. Hay otros que dicen voy a hacer un podcast para que me escuchen 1 millón de personas y hacerme millonario. No funciona así. O sea, yo hasta ahora creo que mi naturaleza y por la forma en la que he sido, por eso soy hasta ahora pobre, soy un periodista pobre porque jamás he tomado partido con nadie, me llevo absolutamente con todo el mundo, no me peleo con nadie porque todos somos seres humanos. Entonces, me llevo con uno, me llevo con otro, lo que opina el uno es su opinión, lo que opina el otro es mi opinión, yo tengo mi propia opinión y así nos llevamos todos y así tratamos de convivir en esto que llamamos esta sociedad que en lo único que somos es hombre, lobo del hombre, que no lo dijo Hermann Hesse, eso lo dijo Epicuro hace 2500 años antes de Cristo. Desde ahí ya nos dimos cuenta que el ser humano busca vengarse de otros seres humanos, busca hacerle daño a otros seres humanos, y así mismo como busca hacerles daño, también son nobles, también son heroicos. Pero todo eso en un mismo saco, en una misma persona. Los 12 Césares de Sotonio es un libro que desarrolla las formas en las que era cada César. Cada César era bueno y cada César era malo, cada César era asesino, violador y cada César inventó uno de los preceptos más grandes del derecho romano, que es la base del derecho francés, y el derecho francés es la base del derecho universal. Así que en realidad somos eso, cada quien quiere hacer lo que crea como quiera, de la forma que crea, no estés obedeciendo a nadie, obedécete a ti mismo, nada más, y si te escucha uno, que ese uno te dé la suficiente alegría como para seguir adelante, nada más. Perfecto, Jonathan, quiero agradecer mucho en esta charla Monterradio del día de hoy. Hemos dialogado con Jonathan Carrera, periodista con experiencia en cobertura de noticias policiales, crónica roja o sucesos, que lleva varios años en este oficio, pero que en los últimos meses ha incursionado en el mundo del podcast a través del proyecto Crónica Oscura. Recuerden que estamos transmitiendo desde los estudios de radionoticiascuenca.com y esta emisión la pueden seguir en simultáneo en las páginas de Facebook de Monterradio Podcast y también en simultáneo, como ya hemos mencionado, en radionoticiascuenca.com y también en la página del Nuevo Tiempo. Pero también recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter e incluso TikTok, y también en nuestra página web www.moterradio.com. Así es que de esta manera queremos despedir esta charla Monterradio. Ahora sí, Jonathan, pedirle por favor sus palabras finales, como él, la gran resumen o despedida de esta charla, a la cual le agradecemos mucho por haberse tomado el tiempo acá a la ciudad de Cuenca, virtualmente hablando, pero en la ciudad de Cuenca. No, gracias a ustedes, siempre agradecido de que se tome en cuenta el trabajo que uno hace, las cosas que uno hace, y de pronto es muy interesante. Ojalá les guste el podcast, ojalá les siga gustando. Yo sé que a muchos a lo mejor no les gusta y van a decir, pendejada de historia que cuenta, Claro. o lo que cuenta es mentira, o lo que cuenta nunca pasó, o lo que cuenta no fue así, o lo que cuenta está mintiendo. O sea, siempre habrá, o sea, ¿qué puedo hacer? O sea, no puedo hacer absolutamente nada. Tratar de llevarme bien con todos y nada más, y eso es lo que tienen que hacer cuando cuenten historias. Cuenten las historias como ustedes quieran, de la forma que quieran, pero siempre queriéndose a ustedes mismos, que es lo más importante. Un gusto estar con ustedes y mucha salud siempre. Gracias a Jonathan Carrera. Así es que recuerden que estamos también transmitiendo desde Cuenca, como ya hemos dicho. Simplemente para finalizar, recordarles a ustedes que estar bien asesorado hace la diferencia. Braulio Álvarez, abogados, asesoría legal especializada en todo tipo de trámites. Visítenos en el edificio Work Center, oficina 310, teléfono 281-7077. Porque estar bien asesorado hace la diferencia. Braulio Álvarez, abogados. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en donde ustedes nos escuchen.
escuchen. Hasta una próxima charla Mote Radio.